Buenos días a todos. Una cosa que a mí me gusta mucho hacer es estudiar bastante, porque cuando se viene a este lugar, lo que tienes que decir tiene que ser la más genuina verdad, la más pura verdad. Las personas que están escuchando no pueden escuchar mentiras ni cosas de personas humanas. Entonces yo siempre, no hoy día, todos los días, estudio bastante, me preparo bastante. Entonces quiero que ustedes también me acompañen, porque hay dos Biblias, porque uno es portugués y otro es en español. Entonces aquí está lo que yo preparo y para que me entienda mejor en español. Yo voy a dividir la prédica en dos partes y una conclusión. Entonces quiero que escuchen bien, porque cuando uno viene aquí no es la persona que habla, es el Espíritu Santo que habla, que transmite. Yo sé que estás sentado en esa silla, yo estoy parado aquí. No existe ni una diferencia entre tú y yo. Los problemas que tú tienes, yo los tengo, tal vez hasta peores. Pero yo no estoy más ligado, o sea, estoy juntado a mis problemas. Ya no estoy. No sé lo que tú estás enfrentando, pero yo sé que estás enfrentando. Entonces, esta mañana va a ser una mañana de cura, de restauración, como tiene que ser todas las mañanas, como tiene que ser todos los días. Yo estaba viendo a los chicos aquí, inclusive el que está en tu vientre ahí. Nosotros no podemos pensar que los chicos son la iglesia del futuro. Eso es un gran error. Si Jesús volviera hoy día, ¿esperaría que ellos crezcan para que sean la iglesia del futuro? Entonces el trabajo que se hace con esos chicos es tan importante cuanto el que se hace aquí. A 30 años nosotros con mi esposa tenemos otros ministerios, entre ellos el ministerio infantil. Porque muchas veces en la iglesia uno de los ministerios más despreciados es la palabra, es el infantil, porque se piensa que los niños no tienen conciencia de la salvación. Y la Biblia dice, quien no se torna como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, cuando traes a tu hijito, a tu hijita, tráelo sabiendo que si Jesús vuelve, Él va a subir junto con vos, no se va a quedar y va a crecer hasta que Jesús vuelva de nuevo. Entonces, ten conciencia que los niños tienen la misma cantidad de fe, de todo lo que tú tienes, apenas en formas diferentes. Entonces tengamos esa conciencia cuando traemos un niño, una niña a la iglesia, ¿listo? Y no pensemos que van a un depósito a ser cuidados para jugar, para entretenerse, no es eso. La palabra que está siendo dada allá por la Sofía, ¿no ve? Va a ser la misma palabra aquí, pero para ellos y otra para ustedes. Entonces en ese espíritu les voy a decir que mi prédica hoy va a ser bastante diferente. Les voy a mostrar algunas cosas y el Espíritu Santo los va a sacudir. Yo tengo certeza, como ya me sacudió a mí, apenas en la alabanza ya me sacudió. Ya me mostró que yo no dependo más de mí. Yo tenía una serie de sueños aquí en la casa de mi hermana y el último, Dios me muestra claramente que estamos viviendo unos días donde o tú tienes fe o tú tienes fe. No existe plano B, eso solo existe plano A. Entonces dividí la prédica en dos partes. Primero les voy a enseñar algunas cosas que quiero que vean. Yo sé que todos vivimos en nuestros países, vivimos en América del Sur, pero necesitamos abrir un poquito más nuestra visión. Yo el material que traigo, un poquito más allá, párate, es de un grupo llamado Puertas Abiertas. Esto es fácil, ¿no ve? Lista de persecución mundial 2019. ¿Sabes a quién se persigue en el mundo hoy día? A los cristianos. Y este mapa es preparado por este grupo, es internacional, que se llama Open Doors, Puertas Abiertas. No sé si aquí en Bolivia hay. Y la primera cuestión que quiero mostrarles es que en cuanto nosotros estamos aquí encerrándonos en nuestros problemas de este tamaño, hay personas que están viviendo persecuciones brutales, severas, y mismo así no abren mano del reino de Dios. Tú me dices, ¿cómo es posible? Y tú me dices, ¿será posible? Entonces yo te voy a mostrar que sí es posible. Tú ves el mapa, ¿no ve? Los puntos aquí más rojos son donde la persecución es peor. Y voy a solamente hablarte sobre los 10, porque aquí hay lista de los 50 países donde la persecución cristiana existe. En América del Sur, fíjate, es más ¿cuál es este número aquí? El 47, en Colombia, cerquita de aquí. Pero vamos a los países que son los países que más persecución hacen a los cristianos. En la lista, el primero de la lista
¿Cómo creen que se llama? Corea del Norte. Es el país que más persigue cristianos en el mundo. Entonces, en cuanto tú estés despertando, yo estoy despertando aquí o en el Brasil, en cualquier lugar, tomando mi desayuno, yendo a trabajar, cuidando de mis hijos, muchas veces reclamando. En Corea del Norte, Dios está teniendo misericordia en medio a las dificultades, trayendo alivio. Todos los meses me mandan, aquí en portugués, puertas abiertas, sería puertas abiertas. Y este mes específico, el mes pasado, era en busca de ayuda. ¿Qué ayuda? Ayuda tuya y mía. Ayuda de Dios. Compasión. No hay que tener pena de las cosas. Porque si tú buscas en la Biblia, la palabra pena no existe. Si la encuentras, tú me dices. Porque Jesús no sintió pena, Dios no siente pena y el Espíritu Santo no siente pena. Entonces lo que tenemos que sentir es misericordia, compasión y piedad. Aprovechando, ¿qué es la definición de misericordia? Por ejemplo, si Miki tiene un problema, yo no voy a sentir pena de él. Misericordia significa entrar en la vida de él, sentir lo que él está sintiendo y ahí sí reaccionar de la forma que Jesús reaccionaba. Entonces vamos a empezar rápidamente. El país que más persigue personas en el mundo es Corea del Norte. Y una edición especial en la primera revista y en la segunda revista se habló varias cosas y yo quiero solamente mostrarles aquí los campos de concentración que hoy existen en Corea del Norte. Entonces si eres cristiano te descubren, te mandan al campo de concentración. Está aquí, está registrado. Para que todo este trabajo es hecho en secreto por esta institución llamada Puertas Abiertas. Si viviéramos en Corea del Norte sería imposible hacer esto, pero ellos lo hacen de forma escondida, como la iglesia primitiva lo hacía de forma escondida. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano la persecución a los cristianos era tan brutal que no se salvaba nadie. Ustedes saben sobre los circos romanos, saben sobre la Biblia, habla en hebreo sobre la fe y muestra ejemplos de qué pasaban esas personas. Entonces, no sé si me entienden, pero muchas veces en cuanto nos cerramos en nuestro mundo, hay personas sufriendo. Entonces vamos a hablar rápidamente de 9 países. Corea del Norte está en la punta. Y aquí podemos leer la palabra, donde el evangelio no es bienvenido. ¿Qué podrían países tan distintos como Afganistán y Somalia tener en común? La similaridad entre estos dos es un motivo a ser celebrado, pero no como el de Corea del Norte. Porque los tres, Corea del Norte, Afganistán y Somalia, son los 3 países primeros en la lista mundial de persecución 2019, que te va a mostrar 50 naciones donde el evangelio no es permitido. Entonces voy a dar algunas cosas rápidas de los 9 países para que ustedes entiendan. Entonces, Corea del Norte, campos de concentración para los cristianos. Y eso es hoy día, 15 de junio de 2019. El segundo país en la lista, Afganistán. ¿Quién quiere dominar el Afganistán? ¿Ustedes se acuerdan? El Talibán y el Estado Islámico. ¿Ya vieron qué hacen ellos con los cristianos? Los invitan a tomar té, ¿no ve? Van a sus fiestas. Es brutal la persecución. Yo te pregunto, ¿por qué te levantas en la mañana y yo reclamando muchas veces? Por una cosa tan simple o por otra cosa tan simple. Cuando en Afganistán el Talibán mata, persigue brutalmente cristianos junto con el Estado Islámico. Corea del Norte, primer país. Afganistán, segundo país en persecución. Tercer país, Somalia. Hay un grupo radical llamado Al-Shabaab que simplemente persigue también a los cristianos con toda crueldad. ¿Para qué te estoy diciendo eso? Porque muchas veces te duele tu cabeza, no sé qué, te pasa algo, a todos nos pasa, a mí también me pasa. Pero nos cerramos en nuestros mundos con nuestros problemas y no vemos lo que pasa allá afuera. Y hoy en día en el mundo el diablo se ha aprovechado mucho de una enfermedad llamada depresión. Pero yo te voy a decir una gran verdad sobre la depresión hoy en la mañana que te puede chocar. Espero que estés preparado.
La depresión es de personas egoístas. Yo cuando escuché que a mí casi me caí de espaldas, ¿cómo? Pero yo soy depresivo, pero mi problema es el peor del mundo, es por eso que eres egoísta, porque tu problema no es el peor problema del mundo. Hay problemas peores en el mundo. Entonces la depresión se cura ¿cómo? Saliendo de tu círculo, yendo a otros círculos y viendo que hay personas que sufren mucho más que tú y que yo. Yo no niego los psicólogos, psiquiatras, nada de eso, porque yo estaría yendo contra la propia medicina y mi esposa es médica. Pero Dios te coloca aquí y Dios coloca como creyente y a los no creyentes. ¿Cuál es la diferencia? El creyente tiene que vivir por la fe. El no creyente tiene que vivir por la falta de fe. Y ahí sí entran todas las otras partes. Yo no te digo que yo no tomo remedio, pero muy difícil. Ahora, yo entiendo porque mi cuñada pasó por depresión y mi esposa le dijo, anda a visitar el hospital donde yo trabajo, el hospital de cáncer. Se le pasó la depresión después de un año tomando un montón de remedios, porque vio que su problema era nada comparado con otros problemas. El egoísmo en la depresión entra ahí, porque yo me cierro en mi mundo y pienso que mi problema es el peor. Y te voy a decir solo un ejemplo de un niño, de una niña, que tenía tumor en la boca, creció tanto, es como si una pelota de tenis estuviera en su boca y comenzó a salirle por las orejas y por los ojos. ¿Qué me dices delante de eso? Es difícil, ¿no ve? Pero ¿será que tenemos que entender, ver unas cosas después para entender que nuestro problema no es el peor del mundo? Primero, Corea del Norte, con los campos de concentración. Segundo, Afganistán, con el Talibán y el Estado Islámico. Tercero, el grupo radical Al-Shabaab en Somalia. El cuarto país, Libia, donde tu fe tiene que ser mantenida en secreto, si no simplemente te matan. El quinto país, Pakistán, donde existe una ley específica por el gobierno que se llama ley de blasfemia. O tú adoras al líder máximo o estás blasfemando y te matan. Si tú apenas declaras que no lo amas y lo adoras a ese líder humano, te matan. En Pakistán. El sexto país, bueno, yo creo que en español sería Sudán, ¿no ve? Sudán. Son las leyes islámicas. ¿Qué es el islamismo? El islamismo es contrario al cristianismo porque él no sigue la línea de Cristo. Él tiene otros dioses. Entonces las leyes islámicas te obligan a adorar, a reverenciar algo que no es Dios y que no pertenece a la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El séptimo país es Eritrea. No sé si en español sería así porque estoy en portugués aquí, donde los cristianos son presos en containers y dejados al sol a una temperatura de 40 a 50 grados. ¿Qué me dices? ¿Sabes qué es un container, no ve? Hecho de metal. Dejarlo cerrado y ponlo en el medio del sol a 40 a 50 grados. ¿Qué pasa con esa persona ahí dentro? Está en una sauna deliciosa, ¿no ve? Claro que no. Y tú dices, estoy con depresión. Mi mundo se ha acabado. ¿Será que es verdad? El octavo país, Yemen, ¿no ve? Yemen es el país más pobre del África, el más pobre, donde se vive hoy día, junio de 2019, las peores crisis humanitarias de hambruna, de enfermedad. ¿Qué me dices delante de eso? Y hay ahí cristianos. Cada uno de estos son relatos de cristianos en cada uno de estos países. Yo te digo, yo vengo aquí temiendo a Dios, porque yo no diría nunca si eso no fuera verdad. Yo lo digo porque este grupo es un grupo Puertas Abiertas Internacional y ellos pagan un precio por hacer esto. Pagan con sus vidas y son descubiertos haciendo esto. Entonces yo tengo la gran oportunidad de contribuir todos los meses, de ayudar, porque de tres formas podemos contribuir, ¿no ve? Primera, orando. Segunda, yendo. Y la tercera, con el bolsillo. Yo no puedo ir, entonces puedo orar y puedo
contribuir. Y eso me ayuda mucho en mi depresión, porque yo veo que los resultados están aquí. Entonces Irán o Yemen es el 8º país en la lista de 50, es el país más pobre y es donde la peor crisis humanitaria existe. El 9º país, Irán, el gobierno cuando descubre que tú eres cristiano te empobrece. Hay leyes para los que no son cristianos, tú prosperas en todo, pero si descubres que eres cristiano te empobrece. Simplemente comienza a contarte todo en Irán. Y ahí paramos. Quiero leer esto y después ya vamos a la segunda parte de mi prédica. La primera parte va a ser hablando sobre puertas abiertas, hablando sobre nuestro mundo que se cierra, hablando sobre nuestra depresión, hablando sobre que necesitamos salir de nuestras cajitas, de nuestros círculos para vivir por fe. Queda nítido que las experiencias de la iglesia perseguida que nosotros como cristianos vivimos en esos lugares por fe y no por lo que vemos. Eso está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Son verdades bíblicas como esas que sustentan nuestros hermanos perseguidos en medio a las más extremas situaciones de persecución. Entonces quería que en un minuto, no necesitas cerrar los ojos, no necesitas orar, conscientemente entendamos que tenemos todo y literalmente nos quejamos de barriga llena, ¿no ves? Se entiende. Entonces, lista de persecución, los 9 mayores países de persecución, el líder en la persecución, Corea del Norte, y esa es la más nueva revista que me llegó de junio, y el título es Sin ningún derecho. ¿Sabías que en algunos países las mujeres son peores que animales? En Bolivia es así. Tenemos todos los derechos, ¿no ves? Yo no la leí esta revista, pero la traje para leer. Entonces ya me chocó solo el título, sin ningún derecho. La falta de derechos humanos en los países donde hay persecución es grande. Y las personas son condenadas a las peores situaciones humillantes. Entonces, ¿tenemos depresión? Yo pregunto. Hay que leer esto, nos ayuda. Si podemos visitar, visitaremos. ¿Será que tenemos coraje para por lo menos visitar esas personas? Si no tenemos, entonces podemos leer, ¿no ven? Entonces, primer punto de la prédica. No nos cerremos en nuestros círculos, ni en nuestras cajitas, ni en nuestros mundos. Yo ya salí algún tiempo, gracias a Dios, porque aprendí que no debo cerrarme en mi cajita, ni en mi círculo, ni en mi mundo pequeñito. Porque Dios quiere mucho más que eso. Entonces, lo que queda de lección aquí es que salgamos de nuestra zona de confort. Primera fase, grabala. La segunda frase va a ser fruto de una lectura que vamos a hacer en Crónicas, en 2 Samuel. Puedes abrir en los dos lugares que las dos historias son las mismas. La Biblia es interesante porque algunas veces registra la misma historia en dos lugares y ellas o se complementan, nunca se repiten o te dan detalles más. Entonces, si abres de 2 Samuel, capítulo 10, 1 a 19, está bien. Si abres en 1 Crónicas, capítulo 19, versículo de 1 a 19, también está bien. ¿Todos abrieron? 2 Samuel. Si no abren, no hay problema porque yo voy a contar bien la historia y la vas a entender. 2 Samuel capítulo 10, versículo 1 a 19. Si quieres dejarlo ahí o si quieres, prefieres abrir en 1 Crónicas, capítulo 19, versículo 1 a 19. El título de esta parte, el título de la otra parte era: no nos cerremos en nuestro mundo pensando que lo peor. El título de esta parte ahora, escribirlo en tu mente y en tu corazón: ama
como si nunca hubieras sido herido. Te hago una preguntita, ¿ya te han herido alguna vez? ¿No ve? Nadie. ¿De qué nos herirían, no ve? Todas las personas son buenitas, ¿no ve? ¿Es verdad o estoy diciendo alguna inverdad? Claro que eso no es verdad. Ahora, ¿cómo has reaccionado delante de eso? ¿Has continuado amando o has decidido odiar? Hoy día vamos a ver que un hombre que fue llamado hombre segundo el corazón de Dios, que ahí por usted sabe quién es, David, nos da un ejemplo de cómo reaccionar en una de las situaciones más adversas de nuestra vida. Entonces guarda el nombre, ama como si nunca hubieras sido herido o herida en tu caso. Vamos a situar más o menos para que usted se entienda. La Biblia está dividida en dos partes, ¿no ve? Antiguo o Viejo Testamento, no sé cómo le dicen aquí, y el Nuevo Testamento. Si separas el Nuevo Testamento del Viejo y supone que el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento sería una esponja, si exprimes así, que saldría sangre. Es tan sangriento el Viejo Testamento y principalmente las guerras que uno dice, pucha, ¿para qué hubo tanta guerra? Las historias son de guerras y guerras y guerras y guerras que una vez un pastor dijo, si el Viejo Testamento fuera una esponja y exprimiría, no saldría agua, saldría sangre. De tanta sangre que se derramó en el Viejo Testamento. Tú me dices, ¿por qué era así? Porque en ese tiempo no existía la gracia. A mí me gusta siempre venir con camisetas cuando doy clase en la iglesia con esa palabra es grasa, que significa gracia en español. Entonces hoy vivimos por gracia, ¿no ve? Pero en el Viejo Testamento se vivía por la ley. Entonces si alguien venía y te hacía alguna cosa, tú tenías que hacer la misma cosa a él. Si te sacaba un ojo, tú le sacabas a él el otro, hasta matarse. Entonces todos vivían así, inclusive David, Samuel, Salomón, porque Dios había colocado la ley. Pero el ser humano no fue posible de cumplir la ley. Por eso en el Nuevo Testamento viene la gracia. Pero como estamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver una historia interesante. David, ustedes saben, fue rey. Antes de ser rey, fue ungido, es ungido, ¿no ven? Sí. Como futuro rey cuando era pastor de ovejas. Y ahí Samuel reinaba en esa época, o Saúl como primer rey. Y ahí cuando Saúl, yo digo Samuel porque quien ungió Saúl y David fue Samuel, el profeta. Entonces cuando Saúl dejó de ser rey, David fue a reinar. Y tuvo diversas batallas. Y él vivía siempre en batallas. Y Dios siempre le daba su bendición porque él buscaba la dirección de Dios. Y esa parte no es diferente. Y en ese tiempo él tenía alianzas con algunos reyes, con algunas personas de otros reinados. Y en el capítulo 9, voy a escoger 2 Samuel capítulo 9, o capítulo 10. En el capítulo 9 se habla de un muchacho llamado Mefiboset, que no sé si ustedes saben la historia. David lo encontró y lo llevó al palacio y lo hizo sentar en su mesa, porque era una forma de honrar a la persona que él debía honra. Eso en el Nuevo Testamento no muda, porque la Biblia dice que tú tienes que darle gloria a Dios y honra a quien merece honra. ¿Qué significa eso? Que las relaciones humanas tienen que continuar en el nivel de la honradez, ¿sería? O sea, de honrar a las personas, ¿no ve? Entonces, ¿cómo comienza 2 Samuel capítulo 10, versículo 1? Después de un tiempo, ¿de qué tiempo? De que David hizo eso con Mefiboset. Murió Nahas, rey de los amonitas, y su hijo Hanún subió al trono. Entonces había un rey que era Nahas, que era amigo de David. Y este Nahas murió, y como se hace en las dinastías, los hijos asumen el trono. Entonces Nahas muere, ¿y quién asume el trono? Hanún sube al trono como hijo. Y dice David a él mismo, le mostraré lealtad a Hanún. O sea, él dijo, si su padre era mi amigo, el hijo de mi amigo es mi amigo también. Entonces le voy a mostrar lealtad, así como su padre Nahas siempre me fue
leal. Primera lección que tomamos. ¿Tú eres leal a las personas? Tenemos que ser leales a las personas. David tenía un amigo, y ese amigo era un rey, David era un rey, y los dos tenían lealtad uno para con el otro. Pero muere el hijo del rey, Nahas, y quien pasa a reinar es Nahum. Como después David murió, ¿quién pasó a reinar? Salomón, su hijo. Entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle que sus condolencias por la muerte de su padre. Nada fuera de lo normal, ¿no ve? Si muere una persona, tú vas, le dices mis condolencias, mis pésames, se viene a mostrar. ¿Qué esperas que la persona haga? ¿Te reciba o te mande a plantar papas? Que reciba, ¿no ve? Pero ¿qué pasa con este chango llamado Hanún? Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, o sea, los embajadores de David llegando al reinado que era de Nahas, que ahora es de Nahum, los comandantes amonitas le dijeron a Hanún, su amo, que era el nuevo rey: ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a tu padre? O sea, comienza la duda. Tú estás teniendo una relación de lealtad con la persona y viene alguien y te dice, no es leal, te está engañando. O sea, ya planta la duda en tu corazón. O sea, si no fuera por esos tipos, tal vez el nuevo rey Nahum los hubiera recibido de buen grado a los embajadores. Pero en esa época habían los consejeros y dijeron, ¿tú crees que viene David, que es un rey que pelea y mata a todos? No, es una trampa. ¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? No. O sea, antes que el tipo responda, ellos mismos responden: David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y ¿qué? Conquistarla. ¿Ya has vivido esa escena alguna vez en tu vida? Nunca, ¿no ve? Todo es bonito, ¿no ve? Nadie te engaña, nadie, ¿no ve? Vivimos en un mundo maravilloso. Entonces comenzamos a hacer conexión con la frase: ama como si nunca hubiera sido herido o herida. ¿Ay, qué hace el nuevo rey? Como tú, la duda comienza a entrar en la cabeza, en el corazón, y listo, sí, no puede venir así. Esa persona no puede ser leal. Nadie es leal en este mundo, nadie es verdadero, no existe el verdadero amor. Y damos oídos como este tipo dio a los consejeros. Versículo 4. Entonces Hanún, no era Hanún que respondió, los embajadores antes que respondan, no, lo manipularon como títere. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David. Escucha esto, por favor. Les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. O sea, ¿qué sentido hace cortar la mitad de la barba y cortar una cosa que es larga para mostrar, disculpen la palabra, es bíblico, las nalgas? O sea, ¿qué sentido? No hay sentido para nosotros, pero para ellos la barba, hasta hoy día, para los judíos, es un símbolo de su identidad, de su etnia, o etnia se dice, de su etnia. Para nosotros no es, porque nosotros nos afeitamos todos los días. Quien es el barbudo se deja barbudo. Ahora, que tú le cortes la barba a un judío ortodoxo, no ve que él usa unas barbas y unas cosas largas hasta aquí, los ortodoxos. Entonces, en ese tiempo de David se usaba no los sombreros, pero sí las barbas y los mantos, que no eran sacos, hoy cambiaron por sacos. Entonces, la peor vergüenza para un judío era que le cortes la barba. Pero si le cortabas, bien. Ahora, cortarle la mitad de la barba era decirle, tú no vales nada. O sea, le cogen y le cortan la mitad de la barba y le dejan la mitad. Fuera de eso, los cogen a los embajadores que le habían dado los tipos y les cortan sus mantos hasta la altura de las nalgas. ¿Por qué? Porque el que cubras tus nalgas en la cultura judaica es señal de respeto. El que no cubras es total de respeto. Y les dice, ahora vayan donde su David, vuélvanse.
¿Qué te han hecho a vos semejante a eso en tu vida? Nada, ¿no ves? Nunca te han hecho nada, nunca te han ofendido en lo más íntimo. ¿Ha sido un paraíso tu vida? ¿Mi vida es un paraíso? Entonces, ¿por qué la Biblia relata esto? Voy a leer de nuevo. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió como avergonzados de regreso a David. Es peor que haberle hecho la guerra a David, fue haberle hecho eso a la cultura de David. Ahora vamos a ver cómo reacciona David. Cuando llegó a oídos de David, vamos a ver si ustedes están acompañando, lo que había sucedido, se enojó mucho David y les hizo la guerra a los tipos. ¿Eso que está escrito? No. ¿Qué está escrito, Doti? El rey les dijo que les envergó hasta que les crezca y entonces les envuelve. Entonces ¿de qué usó David? De misericordia para sus embajadores. Pero dice alguna cosa de hacerle maltrato y maltratarlo al nuevo rey. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces reaccionamos de forma diferente? Queriendo apretar pescuezos, queriendo matar. Me voy a vengar de ese, mira lo que me ha hecho. ¿Qué le han hecho a David? Porque le hicieron indirectamente a él. Le han cogido a sus soldados, los han humillado, los han avergonzado y los han mandado de vuelta. Nunca te han hecho nada a vos, ¿no ves? Todo nuestro corazón está entero, nuestra alma está feliz, o sea, no tenemos nada. La vida es bonita, ¿no ves? Nos trata súper bien y las personas ni que se digan. Ahora yo te pregunto, ¿por qué si David tenía el ejército más poderoso para reaccionar, por qué no reacciona? ¿Y por qué tú y yo, que vivimos el templo de la gracia y que venimos a las iglesias, no conseguimos vivir lo que leemos? Y nos calentamos, nos enojamos, nos queremos vengar. ¿Es eso que David está enseñando aquí? Yo les voy a decir una cosa con sinceridad. Para David matar era igual tomar desayuno, porque era normal. David podía coger su ejército, ir a cortar la cabeza a todos y decirle, tú no me vas a humillar así. ¿Él hizo eso? ¿Qué hizo él? Usó primero de misericordia. En esa época no había el concepto de perdón en el Viejo Testamento. El concepto de perdón aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué él usó ese concepto de perdón si no existía en el Viejo Testamento? Porque en el Viejo Testamento existía la misericordia. Y es tanto así que en los Salmos y en Proverbios, ¿qué dice? Que las misericordias de Dios se renuevan a cada día. Eso no es válido para el Viejo, es válido para el Nuevo también. Entonces, esta es la segunda parte de la prédica, versículo 5 del capítulo 10. Cuando llegó a oídos de David, David ni los vio, sus mensajeros llegaron, le dijeron, mira, le han hecho esto a los embajadores. Lo que les había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. No, yo me he olvidado, dice así, quédense en Jericó hasta que crezca la barba. Ahí vienen, cogen un ejército, los vamos a matar, los vamos a vengar, esos tipos, dice eso, ¿no ves? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso? Espérame, vas a ver lo que te voy a hacer. A nuestros hijos muchas veces, ¿no ves? Yo tengo dos hijos, uno más joven y otra, Lucas tiene 26 y Mariana está con 20. Cuando uno los ve pequeñitos, es una belleza, ¿no ves? Continúa siendo una belleza cuando crecen, pero los desafíos aumentan. Entonces, muchas veces tú con tu hijito de 2, 3, 4, 5 años quieres apretarle el cuellito. La situación y el deseo no cambia, porque cuando crecen los problemas son tal vez peores. Y yo estoy hablando para personas que tal vez tengan hijos pequeños y mayores. No estoy diciendo que es maldición, no quiero que me entiendan así. Quiero que entiendan que o tú uses de misericordia en todos los momentos de tu vida o no vas a conseguir vivir. No vas a conseguir vivir.
Entonces yo decidí. ¿Y por qué la segunda parte de nuestra prédica hoy día dice, ama como si nunca hubieras sido herido o como si nunca hubieras sido herido? ¿Qué pasa después? No vamos a terminar de leer, voy a contar la historia, ustedes leen después si quieren. David no iba a levantar una pluma contra el tipo, pero quien hace maldad sabe que lo hizo mal. Entonces este chango después que hizo eso pensó, pucha, David va a venir, me va a hacer la guerra. Y David había decidido olvidarse de aquello. Está claro eso. Entonces el tipo estaba tan culpado que dijo, no, le voy a desafiar a David. Claro, si lo desafias a David estás firmando tú de muerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces del versículo 6 hasta el versículo 18 es donde se muestra que este tipo se junta con otro rey, los dioses lo desafían a David, y David no se quedaba en su lugarcito porque era peleador y guerrero y era excelente. Entonces leamos cómo termina esa historia en el último versículo del capítulo 10. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadad Ezer vieron que Israel los había ¿qué? Derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. ¿Qué pasa? Este tipo era amonita, se juntó con otros reyes y fueron a luchar con David. Y David no los esperó tomando té, porque David era guerrero y tenía la promesa de Dios de que todas las batallas él iba a ganar. David no iba a reaccionar, pero le fueron a hacer cosquillas y reaccionó. ¿Conocían esa historia? Entonces es hora que la vivamos. Si te vas a Primera Crónicas, capítulo 19, del 1 al 19, es la misma historia. Por eso que vamos a terminar por aquí. Y la segunda parte de nuestra prédica es esa: ama como si nunca hubieras sido herido o herida. Ahora, yo comencé diciendo que cuando uno viene a este púlpito no puede inventar las cosas, ¿no ve? O dices la verdad o dices la verdad. Ahora, del lado de allá también no podemos recibir las cosas, o vivimos lo que entendemos o no vivimos. Entonces primero somos desafiados en la primera parte de la prédica ¿a qué? A salir de nuestras cajitas, de nuestros mundos, de nuestra zona de confort. Muchas veces las personas dicen, para ver que el mundo no es solamente lo que está delante de mi nariz. El mundo es mucho más que eso. Entonces yo tengo el primer desafío. ¿Estás dispuesto a hacer eso, salir de tu mundo y entender que existe mucho más que simplemente tu zona de confort o tus, yo voy a usar una palabra que no es muy bonita, pero problemillas que no se comparan con estos problemas? ¿Se comparan? ¿Algunos de ustedes sale de aquí y va al campo de concentración? ¿Algunos de ustedes va a salir y va a esperar el Estado Islámico en la esquina, sabiendo que le pueden cortar la cabeza? Entonces, ¿por qué nos salvamos de los problemas? Entonces, ¿por qué nos metemos en un mini mundo que no vale nada? Si existe vida fuera de nuestro mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿por qué muchas veces reaccionando queremos vengarnos y hacer justicia con nuestras propias manos? Si mismo no existiendo el concepto de perdón en el Antiguo Testamento, David usa de misericordia. Hoy día tú no vives en la ley, vives en la gracia como yo. Entonces, ¿por qué queremos usar el concepto de la ley si vivimos el tiempo de gracia? ¿Por qué queremos volver 5,000, 10,000 años atrás? Porque no hemos salido del concepto de la ley. Continuamos presos a la ley. Porque si vivimos en la gracia, ¿cuál es la actitud que tienes que tener delante de cualquier cosa que te hagan? 5 letritas. Perdón. 6, ¿no ve? Perdón. La pregunta es, ¿practicamos?
¿Vivimos? ¿O hacemos de cuenta que vivimos? Tercero, a mí me gusta acompañar la cuestión del Evangelio en todo el mundo, porque muchas veces uno piensa que solo pasa aquí. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad, a mi esposa, a mí, a mi familia, de viajar a varios países, pero siempre queriendo conocer cómo el Espíritu se mueve en otros países. Y estuvimos en Australia, ya conocimos una iglesia allá, que han debido escuchar ustedes, la Hillsong Church. No sé si ya escucharon hablar. O sea, hoy posiblemente sea la iglesia más grande del mundo. El canal de televisión de ellos tiene 3 años y alcanza... no me acuerdo cuántos millones, creo que 500 o 600 millones de personas en el mundo. Y yo veo el canal, o sea, es gratuito, si quieres puedes entrar en internet. Y esa iglesia tiene un pastor que se llama Brian Houston. Y él escribió un libro en 2015 que tenía 3 palabras en inglés: Lead, Live, Love. Lead significa... ¿cómo sería? En español, espera, es lo equivalente a gobernar, como gestionar. Más o menos, como tú eres líder, tienes que ser lead, ¿no ve? No, pero hay otra palabrita, no. Bueno, liderar. Live, vivir. Y love, amar. Entonces esas 3 palabras pautan su ministerio. Y él escribió ese libro después que tenía 30 años de ministerio. Y contó del inicio hasta 2015. Y cuando tú me ves aquí, tú debes decir, yo sé que él debe tener problemas, pero no deben ser muy grandes. Yo la veo a Rosby y yo digo, debe tener problemas, pero no deben ser muy grandes. La veo a mi hermana y a mi cuñado, deben tener problemas, pero no deben ser muy grandes. O sea, los míos son peores, siempre serán peores. Entonces yo lo vi a este tipo y decía, pucha, el Brian debe tener problemas, pero no deben ser tan grandes. Entonces cuando comencé a leer el libro, inclusive una temporada cuando vine traía algunas cosas del libro, ¿no ve? Yo dije, qué impresionante, qué impresionante. O sea, más una vez mis problemas no son nada comparados con los de ese tipo. Comentamos el otro día, Rosy vino a dar una excelente aula, ¿no ves? Sería clase. Y comentábamos que no existen superhombres y supermujeres, porque Dios no quiere superhombres y supermujeres. Los superhombres se los deja y dice, entonces manéjense, porque yo no necesito superhombres ni supermujeres. Yo necesito de hombres y mujeres con corazones, ¿cómo sería? Constritos. Eso, o sea, con corazones que sean dispuestos. Y este tipo, o sea, cuando yo leí el libro dije, qué impresionante. Para resumir, porque no es el objetivo, es la letra que su hijo escribió ahora de una música. Su iglesia creció tanto que después de 30 años él había puesto como visión, como si ustedes colocaran aquí una misión y una visión de la iglesia: ser la más grande iglesia del mundo y alcanzar a todo el mundo con mi evangelio. Y hoy Hillsong es la mayor y más grande iglesia del mundo. Tiene más o menos 100 millones de fieles en el mundo, para que tengas idea. Tiene la última iglesia, él abrió en San Pablo, ahora ahí en Buenos Aires, en San Pablo. Y, o sea, en varias, en Dinamarca, en Ámsterdam, en Holanda. O sea, él va exactamente donde esto tiene que cumplirse. Y allá les voy a decir qué es esto. Entonces él colocó eso como misión. Pero él dijo, cuando la iglesia más comenzó a crecer, o sea, y el fuerte de la música fue la alabanza. Él trajo un nuevo concepto de alabanza. O sea, cuando en las iglesias se cantaba nada contra coros, nada contra corales, nada contra cosas así paraditas, nada contra eso. Pero eso fue cosa del pasado. O sea, en la época de los primeros cristianos como Seth Simonton y otros que fueron los reformadores de la iglesia, es así que se adoraba al Señor, con un piano, con un órgano, con, ¿cómo se llama lo que se ponen los que cantan el coral? Serían batas, ¿no ven? Más o menos togas, eso. Eso, himnos. Entonces nada contra eso, pero Hillsong descubrió que existía una nueva forma de adorar al Señor.
que era con instrumentos, con baterías, con guitarras, con luces, con juego de luces, con movimientos. Y él dijo, yo voy a hacer eso. Entonces él revolucionó la forma de alabanza en el mundo. Ni los americanos consiguieron hacer eso. Y él revolucionó a lo largo de los 30 años. Y hoy día es el grupo que más impacta. Sus canciones son cantadas por más de 60% de las iglesias de los países del mundo. Ustedes cantan músicas de Hillsong aquí, tal vez no sepan, pero cantan. Entonces, esos son los changos. ¿Cómo comenzó eso? En 98, no, fue antes, en 89, sí. Ellos fueron a un campamento de verano y entre ellos estaba el hijo de Brian. Y se fueron a un campamento normal, como se hace campamento de jóvenes en las iglesias. Y en la hora de hacer la alabanza, llegaron los jóvenes todos, y afuera había un calor. En Australia el frío es extremo, o sea, hace bajo cero, y cuando es calor de desierto también. Entonces el summer camp, el campamento de verano, es caliente. Entonces hacen cerca de la playa o cerca del río. Y fueron a las 3 de la tarde, después del almuerzo, imagínate, a hacer su culto. Y comenzaron a tocar. Y las músicas les fueron saliendo. Se quedaron hasta las 10 de la noche más o menos, cultuando y adorando al Señor. Y nadie quería salir de ese lugar, porque el Espíritu Santo derramó de tal manera que nadie quería salir. Entonces, cuando volvieron de ese summer camp para la iglesia, dijeron, esto nos ha pasado. Y uno o dos hijos del Brian, del pastor, estaban en medio. Y comenzaron, y el mismo espíritu que tomó en el campamento de verano, tomó la iglesia. Y a partir de ahí, el Hillsong Unite, que es el grupo de ellos, ganó proyección mundial. O sea, comenzaron a hacer, y tú ves a los changos, camiseta, jeans viejo, tenis, andando el mundo. O sea, ¿cuál es la misión clara de esa iglesia? Ganar almas en el mundo. ¿Y cuál es el grupo más bombardeado hoy día por las tinieblas? No son los niños, no son las personas de edad, es la juventud. Entonces, ese ministerio Hillsong hoy es un ministerio impresionante. Entonces, terminando, en cuanto la iglesia crecía y se expandía y ganaba proyección mundial, el Brian estaba enfrentando el peor problema de su vida. Su padre había sido pastor en Nueva Zelanda y violó a algunos chicos cuando era pastor, solo que abafaron, ¿se puede decir? Taparon el caso. Y vino justamente cuando la iglesia estaba creciendo. Él hace reuniones semanales, que ya tenía iglesia en el mundo, y uno de sus administradores le dice, Brian, tenemos que conversar. Entonces él dice, cuando el tipo venía y me decía, yo sabía que no era cosa buena. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que tenemos alguna denuncia contra la iglesia, alguna cosa? No, le dije, no es contra vos, es contra tu padre. Mi padre. Y el Brian dice que cuando se sentó, sintió un hueco y dije, no sentía más el suelo. Y el tipo le dijo, han hecho una denuncia contra tu padre de violación cuando tu padre era pastor. Y ahora están acusando que tú también has, ¿cómo se dice cuando se tapan las cosas? Encubierto ese caso. Y el Brian ni sabía que su padre había hecho eso. Y su padre ejercía algunas funciones en la iglesia. Yo le estoy diciendo esto a ustedes porque nosotros no vamos a tapar, en portugués se dice, no vas a tapar el sol con un cernidor. No se tapa el sol con cernidor. ¿Sabes qué es el cernidor, no ves? Tapas el sol con cernidor, nadie lo tapa. Entonces Brian, su papá tenía, como era pastor senior, tenía la primera cosa que lo hace llamar, le dice, papi, ¿qué ha pasado? Y el padre dice, hice eso. O sea, Brian dice, se me cayó el mundo. Y la iglesia creciendo. O sea, fue un escándalo mundial, porque todo lo que la prensa quiere es una cosa, no sé si está acompañado el caso de Neymar. Por ahí, no sé si es verdad, si es mentira, yo no sé. Entonces el Brian dice, me faltó suelo y comencé a caer así mi salud. Un líder, un hombre así mundialmente conocido comenzó a caer y entró en la famosa depresión. O sea, se desmayaba, fue internado y su esposa firme. Y ahí se llenó de remedio y la iglesia creciendo, el Hillsong haciendo así,
turnés por todo el mundo, y la iglesia creciendo, creciendo. ¿Tú crees que eso es coincidencia? Que un caso se quede tapado por años y que justamente en ese momento, Rosby, eso es lo que decíamos. ¿Por qué justo en ese momento? ¿No ve que decíamos eso? ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué cuando tengo que venir a la iglesia pasan las cosas? ¿Por qué cuando estoy creciendo en mi fe pasan las cosas? ¿Por qué? ¿Te pusiste a parar ya para pensar en eso? En el mundo cristiano y bíblico no existen coincidencias, existen providencias. ¿Ya sabían eso? No existe la coincidencia, o sea, las coincidencias para Dios no existen. Él hace providencia. Ahora, ¿por qué Dios permitió? No sé, ahora, ¿para qué Dios permitió que eso pasara en la vida de Brian? Porque después que él un día estaba en el hospital, reaccionó y dijo, ¿por qué estoy así? Si yo tengo un Dios poderoso, un Dios que me ama, un Dios que me cuida, la iglesia está creciendo. Los botó los remedios, se fue y hoy es el líder, que ustedes lo pueden ver, se llama Brian Houston. Abrió a 3 años el canal de televisión y su evangelio está inundando el mundo. Yo quiero hablar sobre esta letra. El Hillsong hoy, yo no quiero que me entiendan eso como diciendo así, hace shows, porque show en inglés significa mostrar, se le da otra connotación. Entonces él realmente muestra el evangelio, y esos changos ya tienen un nuevo grupo que es el Young and Free, fruto de ese otro grupo de Hillsong United, que es la nueva generación de ellos, y ellos andan principalmente por Estados Unidos y Europa con agenda llena, y lanzan CDs, lanzan todo, y a nosotros nos gusta acompañar eso. Entonces han lanzado el último CD que se llama People, personas, y la música central se llama Ready or Not, listo o no. Entonces le voy a leer algunos versículos, y esto quiero que cerremos, porque muchas veces tú y yo decimos, no estoy listo. Ven ahora así como estás o como quieres ser. Tú estás listo. Ven ahora, mismo con corazón partido, mismo en necesidad, mismo con miedo, listo o no, el tiempo es ahora. Decide, ven ahora, es ahora. Ven ahora, trae tus esperanzas, tus sueños, tus dudas. Está en inglés, esto pero estoy traduciendo. Tus deseos, ven como estás. Trae tus machucados, ¿cómo sería? Hurts, eso, tus maltratos, tus lágrimas, tu falta de fe, tu corazón partido, ven como está. No hay otro lugar mejor que en su presencia. No hay otro tiempo mejor que la hora. Ven como estás. Él cuenta contigo. Él te da la bienvenida, mismo que vengas broken, sería roto, ¿no ve? Él está listo para olvidarse de tu pasado, para olvidarse de tus dudas. Él está esperándote con brazos abiertos. Ven ahora, trae tus inhibitions, o sea, tus timideces. Ven, la puerta está abierta, es ahora, ven ahora. Trae tus burdens, o sea, tus quemaduras, ¿no ve? En el sentido de feridas internas. Ven y trae otros contigo. No interesa si estás listo o no. Ven. Tu fe no está lista, pero Él te da fe para venir. Él es poderoso para salvarte. Él todavía te hace creer en sus promesas. Él todavía te ve en tus caídas. Él te da la bienvenida, mismo que estés partido. O sea, Él usa esa palabra, ¿no ve? Mismo, esta frase es impresionante en inglés. But He's well about the hidden stuff. O sea, Él te ama de forma salvaje, sería salvaje. Ven, o sea, Él usa mucho esa expresión. Ven ahora, vas a ver, no hay nada para esperar. Ven ahora, dale gloria a Él. Él es poderoso. Él te recibe, listo, no, Él te recibe. Él está listo para darte libertad, para pagar tu deuda, para hacer milagros, para conquistar tu vida, para darte luz y salvación, para ser tu sólida roca, para darte esperanza. No esperes más. Ven. ¿Qué respondes a eso? ¿Estamos listos para ir? Sí. Entonces entren en la internet y vean Hillsong People, la primera música. Y hoy el chango, este tipo vive en Nueva York. Nosotros fuimos a la iglesia en Nueva York. Es impresionante, o sea,
tatuados, con piercing en todo lo que piensas, drogados, o sea, entran a las iglesias, es impresionante. O sea, tú dices, imagínate una iglesia cristiana en Nueva York, y ellos no tienen iglesia, alquilan teatros donde se puede alquilar, y es donde hay show de pornografía, show de striptease, pagan y hacen su culto y se llena. Fuimos al otro lado, a Los Ángeles, la misma cosa, alquilan teatros. O sea, si tienes preconcepto, no vas a la iglesia, porque lo que vas a ver ahí son realmente personas siendo salvadas. El amor de Dios, perdón, Señor, es impresionante. O sea, yo te digo, o sea, ven cómo estar listo o no. Yo digo, o sea, nos cerramos en nuestro mundo, nos quedamos en nuestra cosita de este tamaño cuando Dios está haciendo maravillas en el mundo. Entonces, no te olvides que en cuanto nosotros estamos aquí, personas están sufriendo y nosotros creemos que nuestro sufrimiento es el peor del mundo. Segunda cuestión, ama como si nunca hubieras sido herido o herida. Y tercero, estés listo o no, ven. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia y que nos ayude a vivir. Y vamos a abrir nuestras fronteras, ¿no ven?